Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, como les adelanté, esta clase la vamos a grabar también. Es una clase que está destinada a vicisitudes y a reorganización societaria, en donde vamos a analizar distintos institutos como pueden ser la transformación, la fusión o la resolución e incluso la intervención judicial. Em, y es importante que tengan a medida que va avanzando el dictado de la clase de esta manera grabada, ustedes puedan ir viéndolo en la Ley General de Sociedades, porque tiene mucho contenido de artículos de la Ley General de Sociedades, así que no obsten tampoco la ley. Está bien que ustedes tienen que profundizar en el estudio, pero no hay que obstar, digamos, justamente la ley. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir y le vamos a ver a ir pasando ahí. A ver si pasa. Quiero ver si va pasando. Sí, ahí va a pasar. Espectacular. Bueno, cuando hablamos de reorganización, de vicisitudes y reorganización sectorial, estamos haciendo referencia a ciertas contingencias que puede atravesar la sociedad. O sea, determinados supuestos que se pueden suceder dentro de la vida de la sociedad, en el transcurso de la vida de la sociedad, no dentro, sino en el transcurso de la vida de la sociedad, y que, esperen que me voy a minimizar, así ustedes no me están viendo todo el tiempo, y pueden ver el PowerPoint bien. En virtud de las cuales lo que hace la ley de sociedades es, en cuanto aparece tal contingencia, te ofrezco estas alternativas para que puedas encarar lo que es hacer frente a esta vicisitud. Y la primera de ellas que vamos a ver es la de la transformación, ¿no? El artículo 74 nos da una definición de transformación, pero ahí en el PowerPoint se los dejo bien claros. Cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos en la ley. Tenemos una sociedad regularmente constituida, elegido el tipo societario, por ende, entonces, que decidimos en función de, por ejemplo, de la envergadura del negocio y demás, decimos, bueno, no, en realidad lo que vamos a hacer es llevar adelante a la sociedad con otro tipo societario. Entonces, de repente me encuentro con una sociedad, con una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, que decide transformarse, por ejemplo, en una SAU o en una sociedad anónima. ¿Eh? Lo que sucede es que las consecuencias jurídicas de esto es que la sociedad no se va, a los efectos jurídicos de esto es que la sociedad no se va a disolver ni se van a alterar los derechos de sus derechos y obligaciones. ¿Y a qué responde justamente esta vicisitud? A ese principio del que venimos hablando durante todo el transcurso de las clases hasta ahora, que es el principio de conservación de la empresa. Un principio justamente que hace referencia a poder mantener o llevar adelante una empresa y llevar adelante la organización de de los negocios como una actividad productiva que tiene bienes personales, bienes inmateriales, que tiene bienes materiales, pero además, justamente, es una decisión que toman los socios de la sociedad en función de la continuidad. Es así de simple, es tan simple como es. ¿Cómo puede ser, digamos? ¿Cómo se puede dar esta transformación? Primero, como les dije, es necesaria una decisión social que va a disponer justamente la transformación de la sociedad. Requiere como tal cierta, digamos, mayoría rigurosa, digamos, cierta mayoría grabada, en donde los socios que no estén conformes con lo que ya se haya decidido en la reunión de socios o en la asamblea de accionistas, lo que pueden hacer es ejercer ese derecho de receso, ¿no? Ay, perdón. Por otro lado, ¿cómo se puede dar esta transformación? Puede ser de carácter voluntario o de carácter forzoso u obligatorio. ¿Por qué? Porque el carácter forzoso obligatorio va a estar dado por la ley y el carácter voluntario, si bien está dado el carácter voluntario está dado por ley, pero depende de la voluntad propia de los socios. Entonces, los socios en ese llaman perdón, el órgano de administración llama a una reunión de socios, ¿no? O una asamblea de accionistas, y estos resuelven justamente transformar a la sociedad. ¿Por qué? Porque consideran que el nuevo tipo societario es más conveniente a la envergadura de la empresa. Mientras que el carácter forzoso o voluntario de una transformación se puede dar porque la ley lo obliga a los socios a recurrir a ese procedimiento.
no para la continuidad de la sociedad. Entonces, acá sí hay determinados supuestos en donde, por ejemplo, impone sí o sí la transformación de la sociedad. Uno de los ejemplos es el caso de las sociedades en comandita simple. Las sociedades en comandita simple que las van a ver la clase que la vamos a ver la clase que viene, se dedican justamente, tienen dos tipos de socios. No, no es que se dedican, sino que tienen dos tipos de socios. Uno son los comanditados, que van a responder por las obligaciones sociales como de manera solidaria y limitada, y por otro lado están los comanditarios, que van a responder con el capital que se obliguen a aportar. ¿Cuál es la principal diferencia, digamos, entre uno y otros dentro de la estructura societaria? Es que más allá del grado de responsabilidad, la administración y la representación de la sociedad en comandita simple recae en los comanditados, por el agravante que tienen en su responsabilidad. Y el supuesto de transformación del artículo 140 refiere a eso, refiere al supuesto en donde nosotros como sociedad, de repente fallecieron, o sea, o quebraron, o no está, ya no tenemos socios comanditados, y todos los que son los actos urgentes de la gestión de los negocios los puede realizar el comanditario. Mientras tanto, tiene que regularizar la situación de la sociedad y transformarla, ¿no? En un plazo, dice la ley, de 3 meses. Este supuesto, digamos, también se da para el caso de en las sociedades de capital e industria, ¿no? Cuando el socio industrial no ejerza la administración, porque en el caso de las sociedades de capital e industria, la representación y la administración la podrá ejercer cualquiera de los socios, pero cuando el socio industrial no ejerce la administración, se tiene que dar este supuesto en particular. Ahora bien, ¿qué pasa cuando fallece un socio? También nosotros tenemos una sociedad de dos socios, ¿no? Siempre y cuando aparezca una sociedad de dos socios, por ejemplo, una SRL, que ustedes saben que no puede haber SRLs de dos socios de un solo socio, y fallece uno de ellos, entonces, al quedar la sociedad compuesta de un solo socio, es necesario que la sociedad sea transformada. Y este es su supuesto justamente del artículo 94 bis. Dice, luego, o sea, lo que sucedió es que con la sanción del Código Unificado, que es la ley 26994, se prevé la transformación de pleno derecho, que impone la transformación de las sociedades en comandita y de capital e industria cuando queda reducida al número de socios en uno, esto es el supuesto, no solo del 94 bis, sino también del 140 y del 145. Eh, Sí, tiene ciertas limitaciones estas transformaciones, como puede ser justamente que las sociedades en liquidación no puedan en principio transformarse, y además no es un procedimiento admisible para aquellas sociedades que no se encuentran reguladas, constituidas regularmente, ¿no? El artículo justamente 74, esperen que estoy con la ley acá, nos dice expresamente que hay que transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos societarios. Esto quiere decir que ya tenía, ¿no?, un tipo societario. Entonces, o regula, o sea, o constituye de manera regular a la sociedad, eligiendo alguno de los tipos societarios, o directamente no puede transformarla en ese momento, ¿no? Directamente lo que tiene que hacer en realidad es constituirla y nada más. O sea, si la irregularidad de la sociedad se da justamente por la no elección de alguno de los tipos societarios. No sé si se entendió. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para lograr la transformación? Que haya acuerdo unánime de los socios, salvo que en el estatuto o en el contrato de sociedad se haya pactado otro tipo de mayorías, o los 3/4 partes en las SRL, o la mayoría de acciones con derecho a voto en las sociedades anónimas. Contar con un balance especial aprobado, hay un balance especial de transformación que debe estar aprobado, el otorgamiento justamente de un acta que instrumente este acto decisivo de los socios eh, para la transformación, después la publicación edictal y la inscripción, obviamente, en la Inspección General de Justicia. Estas son las principales características que debe tener la transformación.
Ahora bien, suele suceder que o sea, que hay acuerdos de transformación, ¿no? Acuerdos de transformación, esto quiere decir que los socios van logrando acuerdos para poder transformar a la sociedad. Y en este caso, estos requisitos, que son el acuerdo, que están previstos en el artículo 77, está el acuerdo unánime de los socios, la confección de un balance especial, el otorgamiento del acto que instrumenta la fusión, ¿no? La publicación por un día en el boletín, en el diario de publicaciones legales, como es el boletín oficial. Y el instrumento, y la inscripción del instrumento con copia del balance firmado en el registro público. Entonces, estos son los requisitos necesarios justamente para lograr la transformación. Ahora bien, si el acuerdo, si desde el acuerdo de transformación, ¿no? El acuerdo de transformación fue celebrado y pasan 3 meses y este no se inscribió, se produce la caducidad del acuerdo. Salvo que el plazo, digamos, dice el artículo 81, salvo que el plazo resultara excedido por el normal cumplimiento de los trámites dentro de la autoridad de Contralor. Entonces, como lo que interrumpe el plazo de 3 meses es introducir el trámite administrativo para poder inscribirlo. ¿Se entiende? Otra de las vicisitudes que nosotros ya hemos visto parte de esta vicisitud, ¿por qué? Porque la fuimos charlando en determinados supuestos, que es justamente la resolución parcial del contrato. ¿Qué implica esto? Que uno de los socios, uno o más socios, se desvincula de la sociedad. Acá resultan aplicables, digamos, los artículos a partir del artículo 89 en adelante, ¿no? Y hasta el 100, hasta el artículo 100, el artículo 89, no, perdón, hasta el artículo 93, porque luego tenemos la disolución. Entonces, la resolución parcial, ¿por qué se puede dar? ¿Por qué causales? Puede ser por las causales previstas en el contrato, ¿no? Por la muerte de un socio, por el ejercer el derecho de receso uno de los socios, o por que justamente se da una, ¿cómo se llama? Esperen. Em, esperen que se me fue. Acá está. O porque justamente hay una exclusión del socio. Entonces, en estas son las causales a las que vamos a estar haciendo referencia cuando hablemos de resolución parcial. Como les dije, no se resuelve el contrato de sociedad, lo que se resuelve es la vinculación de este socio de la sociedad. Por eso es parcial, porque al desvincularse un socio, ese socio deja de pertenecer a ese contrato, ¿no? Entonces recuerden esto, que puede ser por cuestiones contractuales, se acontece la cláusula contractual que habilita la resolución parcial y se resuelve por la muerte de un socio, por un derecho de receso, por la exclusión propia del socio. ¿No? ¿Qué pasa cuando, obviamente, cuando es una exclusión en sociedad de dos socios? El socio inocente lo que hace va a ser asumir el activo y el pasivo y, en principio, debería aplicarse el 94 bis en caso de que quieran continuar con la sociedad, si no, la sociedad se va a liquidar. La disolución, y ahora sí vamos a ir a partir del artículo 94. La disolución lo que importa es justamente ponerle punto final a la vida de la actividad. A la vida activa de la sociedad, perdón. ¿Por qué le ponemos este punto final? Y porque la idea es disolverla, liquidarla y cancelarla. Y es algo que van a decidir obviamente los socios. La sociedad va a dejar de realizar la operatoria descrita en el objeto social, va a terminar, digamos, se va a abrir un camino hacia la liquidación de la sociedad, en donde en un proceso de liquidación, en donde los socios lo que van a hacer es designar el liquidador, si ya no lo tenían designado en el contrato, este liquidador lo que va a hacer es llevar adelante, digamos, ¿cómo se llama? La liquidación de los bienes. Con esta liquidación de los bienes lo que va a hacer es cancelar el pasivo, ¿no? Con el activo va a cancelar el pasivo. Y si hay algún remanente va a quedar como una cuota de liquidación en favor de los socios. Entonces, como bien dice ahí, abre el camino a la liquidación de la sociedad, pero no importa el cese abrupto de las actividades, que es diferente, ¿no? Ni la extensión de la personalidad jurídica. La extensión de la personalidad jurídica se va a mantener a los fines liquidatorios. Y si entramos en este proceso, tenemos que cambiar la denominación social por
el nombre, digamos, por el nombre con el nombre con el tipo social y con el agregado de en liquidación, ¿no? Las causales para disolver o las causas para disolver una sociedad son las previstas en el artículo 94, pero no es una, no es una calificación taxativa, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser por decisión de los socios, por pérdida del capital social, por expiración del término por el que se constituyó, por la fusión de la sociedad, por justamente una sanción del organismo de Contralor, eh, porque le retiró la autorización para funcionar, digamos. También se puede disolver, como dijimos antes, por la reducción a uno del número de socios. Agregamos que justamente esta disolución abría paso a lo que es la liquidación de los bienes. ¿Y por qué es importante esto? Em, el tema de la liquidación de los bienes, porque este estado implica que la sociedad se encuentra digamos, en una situación jurídica nueva. Lo que se afecta es que se ve afectada la condición de sujeto de derecho de la sociedad en la medida que va a conservar su denominación social, pero con el aditamento justamente de en liquidación. Eh, ¿Podrían en su efecto reverse la situación de la disolución? Sí, hay el artículo 100 y el 166 del Código Civil y Comercial de la Nación hacen referencia a la remoción de las causales de disolución. ¿Por qué? Porque refieren a que las causales de disolución pueden ser removidas mediante decisión del órgano de gobierno. Y de esta manera lo que hacen y eliminan la causa que le dio ese origen y si existe alguna viabilidad económica y social de la subsistencia y de la actividad social. Entonces lo que hacen es rever aquella decisión. Recuerden que siempre son decisiones que se toman dentro del marco del órgano de gobierno, dentro del marco de una reunión de socios, dentro del marco de una asamblea de accionistas. ¿Eh? Eso es importante y que en caso de que exista dudas respecto de la causal de disolución, siempre se estará a favor de la subsistencia de la sociedad. ¿Y por qué esto es importante? Justamente es importante porque esto siempre se da antes de la cancelación, ¿no? De la inscripción. Esto es importante porque por el principio de conservación de la empresa. ¿Eh? Entonces, dijimos que como consecuencia de la decisión de disolver la sociedad, se abre paso a lo que es el proceso de liquidación. Cambia la situación jurídica de la sociedad, que le afecta en su condición de sujeto de derecho, conserva su denominación social, pero con el aditamento en liquidación. El liquidador va a vender los bienes que componen el activo, va a cancelar el pasivo y los gastos, y en caso de resultar un saldo favorable, se lo va a reembolsar a los socios y distribuir entre ellos el remanente. Esto es lo que nosotros llamamos cuota de liquidación. Finalmente, terminado este proceso, este trámite, digamos, este trámite o este procedimiento en realidad se va a proceder a la cancelación registral. Y con la cancelación registral es cuando muere, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, la sociedad. Pero quien va a conservar su personalidad jurídica para ciertos efectos limitados a lo que es la conclusión de las relaciones jurídicas anteriores. La fusión. La fusión, la fusión implica justamente que la sociedad, esperen que había algo más que la quería decir de la liquidación, me parece que no. Pero bueno, recuerden eso, que la sociedad en liquidación tiene que designar un liquidador. Es un liquidador que va a ser designado, cuya elección va a estar a cargo del órgano de gobierno. Se va a hacer realizar un inventario y un balance. Volvemos para atrás. Ahí está. Se va a realizar un inventario y balance de lo que es el balance de liquidación, que lo deben hacer justamente estos liquidadores, y si no lo hacen, la causal justamente de incumplimiento de esta obligación es la remoción de los administradores y el derecho perdón, y la pérdida del derecho a sus honorarios. Estos liquidadores también deben brindar información periódica, ¿no? La liquidación se puede pedir judicialmente, sí se puede pedir judicialmente, y lo puede pedir, por ejemplo, el organismo de Contralor.
como es la Inspección General de Justicia, hay determinadas sociedades sin actividad que no han presentado balances, ¿no? Y en esos supuestos de sociedades que no están funcionando, justamente como tiene esta actividad de contralor o esta facultad de contralor del órgano el organismo, en realidad no órgano, el organismo de control de las sociedades como es la Inspección General de Justicia, puede pedir la liquidación de una sociedad. Entonces ahí inicia ahí todo un procedimiento que está previsto a partir del artículo 101 en la sección 13 de la Ley General de Sociedades que prevé estas facultades que tienen, que tienen facultades de representación que tienen los liquidadores, ¿no? Y además obligaciones que tienen estos liquidadores. Recuerden, sí, que es importante que los liquidadores le pueden exigir a los socios, ¿no? Que no hayan realizado las contribuciones debidas, que la hagan. ¿Por qué? Porque en el caso de que los fondos sociales sean insuficientes, son necesarios para satisfacer sus deudas. Después, ¿qué más? Después que... esperen un momentito. Em, la fusión. Bueno, entonces ya nos metemos con la fusión. La fusión justamente tiene por objeto disolver la sociedad sin liquidarse. ¿Por qué? Porque hay dos o más sociedades que se van a disolver para constituir una nueva sociedad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dos sociedades que se disuelven, pero con, entre ellas constituyen una nueva sociedad. O cuando una sociedad ya existente lo que hace es incorporar otra sin liquidarse, pero que no van a ser liquidadas, pero sí van a ser disueltas. Entonces, de esta manera absorbe a las otras sociedades. O sea, tiene por objeto lo que es la transferencia universal del patrimonio de las sociedades fusionadas a una sociedad o patrimonio, o patrimonio de la sociedad absorbida. Entonces, ¿por qué es importante la fusión y la transformación? Espérame un minuto. Em, quiero decir expresamente los artículos, a partir del artículo 82. El artículo 82 nos habla expresamente cuál es el concepto de fusión. Y nos dice que hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. O cuando una ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son resueltas. ¿Cuáles son los efectos de esta decisión? Debe inscribirse en el registro público de comercio, este quiere decir en el EGJ o en el registro público de la jurisdicción que corresponda, el acuerdo definitivo de función de fusión y el contrato o estatuto de la nueva sociedad o el aumento de capital que hubiera tenido en caso de incorporar, que efectuar la incorporante. ¿Por qué? Porque la incorporante a veces suele pasar que necesita realizar un aumento de capital para lograr esta fusión. Hay requisitos que son previos, ¿no? Y que van a estar dados porque va a existir un compromiso previo de fusión, resoluciones sociales que van a aprobar este compromiso, ¿no? Y balances especiales que tienen que hacer las sociedades que participan de la fusión. Esta decisión tiene un grado de publicidad, ¿no? Que va a ser publicado en el boletín oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República Argentina. Y los acreedores se pueden oponer. O sea, dentro del plazo de los 15 días desde la última publicación del aviso, lo que sucede es que los acreedores pueden presentar sus oposiciones a la fusión. Pero esto no impide que no se siga con las operaciones propias de la fusión, ¿no? Uno, ¿qué pasa? El acuerdo definitivo obviamente no es, no, o sea, pasados los 15 días de oposiciones, si no hay ningún tipo de oposición, pasados los 15 días luego de la última publicación y no hay ningún tipo de oposición, no hay ningún inconveniente, se inscribe el acuerdo definitivo de fusión, ¿no? El hecho de que haya oposiciones no obsta justamente a que prosigan todas las operaciones de la fusión, pero lo que pasa es que con el acuerdo definitivo es que no podrá otorgarse hasta 20 días después del vencimiento del plazo indicado, que son el plazo de los 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que los oponentes sean desinteresados de alguna manera o puedan obtener justamente el embargo judicial en caso que no,
para poder garantizar sus créditos, ¿no? Obviamente. Y luego se va a otorgar el acuerdo de fusión. Un acuerdo de fusión que debe cumplir determinados requisitos porque debe contener las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión, la nómina de los socios que ejerzan el derecho de receso y capital que represente cada sociedad, la nómina de los acreedores. Esto les va a sonar a algo que nosotros ya hemos visto, ¿no? La agregación de balances especiales. Esto es un marco de un procedimiento que no es igual, pero que tiene en cuanto a lo que es el sistema de oposiciones parecido a lo que es la transferencia del Fondo de Comercio. Y acá nosotros vemos que en todas estas vicisitudes que hasta ahora fuimos mencionando, la importancia justamente de los terceros, de que los terceros conozcan la situación que está atravesando la sociedad, ¿no? Y de proteger a esos terceros. Finalmente, este acuerdo de cesión se va a inscribir en el acuerdo, perdón, en el acuerdo de fusión definitivo, se va a inscribir en el registro público. ¿Qué pasa? También dijimos que está regulado el caso de que se constituya una nueva sociedad. O sea, en caso de constituirse una sociedad fusionaria, el instrumento tiene que ser otorgado por los órganos competentes, las fusionantes, en cumplimiento de las formalidades que correspondan al tipo adoptado. No tenemos dos sociedades que en realidad se van a fusionar para dar nacimiento a una nueva. Bueno, cada una tiene que tomar las decisiones dentro del marco de su sociedad, dentro de la vida, dentro del marco de cada una de su asamblea o de reunión de socios, y después se inscribe todo junto, ¿no? Y deben respetar las formalidades propias del tipo societario. ¿Pueden ejercer el derecho de receso los socios que se encuentran disconformes? Sí lo pueden hacer. Está previsto. ¿Pueden ejercer el derecho de preferencia? No se encuentra justamente afectado el derecho de preferencia tampoco. Estos son dos aspectos, están regulados en los artículos 78 y 79, que da la posibilidad de que puedan ejercer tanto el derecho de receso como el derecho de preferencia. Puedo, digamos, como sociedad interesada, demandar la rescisión del acuerdo definitivo de fusión porque existen justos motivos para ello, sí, pero lo puedo hacer hasta el momento de que se logre la inscripción registrada. Una vez que está inscripta, no se puede, eh, digamos, no puedo pedir la rescisión contractual. Y ahí sí tengo que interponer una demanda, ¿cómo se llama? Judicial, para lograr la rescisión contractual. Pero lo puedo hacer de modo previo en una vía o una vía administrativa, intrasocietaria y de plano administrativo, sí lo puedo hacer hasta el momento de la inscripción del acuerdo definitivo. La escisión. La escisión es una forma de agrupación empresaria. Está regulada a partir del artículo 88, perdón, y se da en el caso de tres supuestos. ¿No? Cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con entidades existentes, con sociedades existentes, y para participar en ella en la creación de una nueva sociedad. Esto quiere decir, uno exinde, separa parte del patrimonio, la sociedad separa parte del patrimonio, y con esa parte lo que hace es fusionarse con sociedades existentes o participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. También cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una nueva o varias sociedades. Afecta parte de su patrimonio para eso. Entonces, ahí es como que tenemos una sociedad partícipe, tenemos una sociedad participante en otras sociedades. Y un tercer motivo es cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. ¿Se entiende? Una sociedad se disuelve y con eso destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades. Es necesario, o sea, hay requisitos que son propios que se exige para justamente la rescisión, entre ellos una resolución aprobatoria justamente de la escisión del contrato o estatuto de la escisionaria, un balance especial de excisión, una resolución social aprobatoria que incluirá la atribución de las partes sociales y acciones de la sociedad excisionaria a los socios o accionistas de la sociedad excedente en la proporción a sus participaciones en esta, una publicación de avisos por 3 días, ¿no? En el boletín,
Que bueno, que debe respetar ciertas formalidades. Además, los acreedores acá también van a tener un derecho de oposición y vencidos los plazos anteriores correspondientes a lo que es el derecho de receso, los socios pueden tener derecho de receso, el derecho de receso y de oposición y de embargo de los acreedores, se van a otorgar los instrumentos de constitución de la sociedad excisionaria y de modificación del accidente. Y por último tenemos como última de las vicisitudes la intervención judicial. La intervención judicial nosotros, si no me equivoco, la tenemos regulada a partir del artículo 113, no me equivoco. ¿Qué implica la intervención judicial? Y a mí me parece muy interesante este instituto. Es una medida cautelar que en realidad se le solicita a un juez, ¿no? Y está relacionada con la actuación del órgano de administración. Cuando un socio se encuentra disconforme con el órgano de administración de una sociedad, por los manejos que se hacen en dentro del órgano, dentro del mismo órgano, lo que puede hacer es justamente recurrir a la justicia para solicitarle una medida cautelar. Esta es la medida cautelar, es la intervención judicial, que tiene distintos grados, después lo vamos a ver. Pero piensen que como al ser medida cautelar va a haber otra acción que la va a apoyar, que se la llama, a las que nosotros llamamos las acciones de fondo, que es la de remoción de ese administrador. Yo estoy cuestionando la administración que está llevando adelante una de las autoridades de la sociedad. ¿Qué voy a hacer como finalidad de la medida cautelar? Una medida cautelar no puede ser eterna. Entonces, justamente le voy a pedir que se remueva el administrador. El objetivo es que los administradores realicen actos, o sea, el objetivo de la cautelar es cuando los administradores realizan actos que dañan a la sociedad, el el socio lo pueda oponer, ¿no? Pueda ir, recurrir a la instancia judicial. ¿Y qué se va a valorar acá? Las conductas, ¿no? Las pautas valorativas, los artículos 58 y 59. Hay distintos grados perdón, ahí estoy terminando. Hay distintos grados de intervención, ¿no? Puede ser, puede ser que el juez designe un vedor, no un mero vedor, o designe uno o varios coadministradores, o designe uno o varios administradores. Lo que va a hacer el juez es interpretar el pedido por empezar de carácter restrictivo, ¿no? Lo va a ver con cierto cuidado, no debería otorgársela así nomás. Va a proceder, digamos, cuando él o los administradores realicen actos o incurran en omisiones que pongan a la sociedad en grave peligro. La acción de fondo es la remoción de la administrada. ¿Qué es lo que debe acreditar el socio que lo está pidiendo? Debe acreditar su condición de socio, la existencia del peligro, ¿no? La existencia de un peligro, ¿no? Y la gravedad de la misma. Peligro en la demora se llama. Y obviamente que agotó todos los recursos acordados en el contrato social y que promovió y que debe promover luego la acción de remoción. Si yo no promuevo la acción de remoción dentro del plazo de los 3 meses, caduca la medida cautelar. Entonces, es importante justamente iniciar ambas acciones o realizarse en forma conjunta o acto seguido. Después de lograr la cautelar, inicias la acción de remoción. ¿Qué es lo que va a hacer el juez al momento de dictar esa resolución que va a disponer la intervención judicial? Lo que va a hacer es fijar cuáles son las tareas que debe llevar o la misión que deberá cumplir el interventor que designe, ¿no? Y las atribuciones que le está otorgando. Eh, Obviamente que no pueden ser mayores a las que tiene el administrador en el contrato de sociedad o la que la misma ley otorga, y debe precisar el término de la intervención, que puede ser prorrogado mediante información sumaria en caso de ser necesario. ¿Qué le va a pedir a la otra parte? Una contracautela. A la otra parte no, perdón, le va a pedir a quien pide la medida una contracautela. Deberá prestar la contracautela que se fije de acuerdo con las circunstancias del caso y los perjuicios que pueda llegar a ocasionar a la sociedad, tomando hasta en consideración lo que son las costas del juicio. No, ¿esta resolución es apelable? Sí es apelable. El hecho de apelarla implica que suspende los efectos de la cautelar, que suspende los efectos de la intervención, no, porque se concede con efecto devolutivo, que es algo que no, ustedes en este momento no tienen necesidad de saber. Porque es algo, digamos, que hacen los recursos de apelación propios del Código Civil del Código Procesal Civil y Comercial. Pero bueno,
El hecho de que nosotros apelemos no es que se suspende. Ustedes tienen que recordar eso. Cuando nosotros apelamos una resolución, dependiendo de qué tipo de resolución sea, la ley prevé que se suspendan los efectos del dictado de esa resolución o que no se suspendan y mientras subsista la medida cautelar hasta que el tribunal de alzada o de cámara decida. Eso es todo lo que... ahí está. Ahí aceptar. Detuve la función de compartir. Bueno, eso es respecto de lo que es vicisitudes y reorganización societaria. Mucho más no hay, nosotros tenemos de ahí la normativa de propia justamente de este grado, de este tipo de institutos, de lo que es vicisitudes y reorganización, pero ustedes tienen que saber que son contingencias que puede atravesar la sociedad y que por ende como se llama la ley, favorece a la continuación de la empresa y como motivo de la continuación de la preservación de la empresa, lo que hace es otorgarle determinadas herramientas a los socios y a los administradores para lograr la continuidad de la actividad, ¿no? Siempre lo que se busca es eso, favorecer la continuidad empresarial. Bueno, no tengo nada más para hoy, así que lo único... ¿saben lo que sí les quería hacer mención? Que nosotros el otro día hablamos de infracapitalización, si mal no recuerdo y demás, que cuando nosotros, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado en su momento de lo que es el control individual del socio que está previsto en el artículo 55, que les estoy hablando de eso, les voy a colgar el artículo del doctor Perciabal en el campus. Eh, lo que tiene que hacer el socio en pos justamente de este control individual del socio y de lograr, digamos, que, no, que sea una sociedad productiva y que no se produzca efectos, perdón, perjuicios a terceros como consecuencia de una infracapitalización de la sociedad y demás, el socio lo que tiene que hacer es, en vista a este control individual que le otorga el artículo 55, es controlar la suficiencia del capital social. Entonces, ya con esto lo que tiene que hacer el socio es controlar eso y adoptar los mecanismos necesarios para un aumento de capital. No un aumento de capital que también tiene que convocar el órgano de administración, el directorio, tiene que convocar a una asamblea para que se decida un aumento de capital y hacer saber justamente a los socios que la sociedad se encuentra en un estado de infracapitalización, ¿no? Y esto justamente se enrola en lo que es este deber que pesa sobre toda persona de prevenir daños, que es un instituto que se encuentra regulado en nuestro actual código, que es un instituto que antes el código civil ni el código de comercio lo tenían regulado, que lo tenemos a partir de la unificación, que es la figura de la prevención de daños, que es el artículo 1710. Y en esta prevención de daños lo que se busca es que no se afecte a los terceros. Entonces, si el socio hizo todo lo necesario para lograr una suficiencia del capital social, para controlar a la administración, para adoptar mecanismos para lograr un aumento, hizo todo lo que podía hacer para, justamente, para evitar el daño que a futuro se pudiera generar. Porque nosotros, por más que ejerzamos, muchas veces pasa que por más que ejercemos este derecho, que es un derecho fundamental de los socios, seamos socios minoritarios y demás, es necesario que no verse cercionados en los derechos que tiene el socio por las mayorías y por eso es lo importante justamente el control individual del socio. Recuerden que nosotros cuando hablamos de este deber y demás, hay otra figura que también es importante, que es el organismo de contralor. Pero el organismo de control estatal es, si bien se limita, digamos, su intervención al análisis del acto constitutivo y del funcionamiento de la sociedad, la idea es que no quede como un mero procedimiento, como un mero registrador de un trámite administrativo, sino que este procedimiento registral societario previsto, no por la Ley General de Sociedades, tienda a la protección de los terceros, ¿no? Y de aquellos socios que no resultan ser los socios controlantes porque no tienen una participación mayoritaria. Pero bueno, era eso lo que les quería aclarar porque el otro día me pareció bueno, digamos, esto de linkear o de vincular lo que es la infracapitalización con el control individual de los socios. ¿Eh? Bueno, nada más por hoy.
Así que bueno, nos estamos viendo la próxima. Que estén muy bien.